Buenas noches. Pues vamos a empezar con este video donde vamos a explicar la solución de este ejercicio que se quedó pendiente en el video pasado. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pues entender el problema y qué es lo que nos pide. Es el ejemplo 2.1 del libro de máquinas eléctricas escrito por el autor Chapman, ¿vale? Que es el que vamos a estar usando de cabecera. Entonces, un sistema de potencia monofásico consta de un generador de 480 volts 60 Hz que suministra potencia a una carga, Z carga, igual a 4 más J3 ohms. ¿Vale? Es una carga compleja, por lo tanto tiene un inductor y una resistencia. Y está colocada aquí. Esta es la carga. A través de una línea de transmisión de impedancia Z línea, ¿vale? Que sería este conjunto de aquí, que vale 0.18 ohms más J 0.24 ohms. Y pues bueno, hay que contestar las siguientes preguntas. Si el sistema de potencia es exactamente como se escribe en la figura 2.6a, ¿cuál será el voltaje en la carga y cuáles serán las pérdidas en la línea de transmisión? ¿De acuerdo? Entonces nos pregunta dos cosas. ¿Cuál es el voltaje y cuáles las pérdidas en la línea, ¿no? Al voltaje en la carga le voy a poner como dice la figura, V carga. Y a las pérdidas de la línea le voy a poner como P de línea. ¿Vale? Ok, estas son las dos preguntas que tenemos que responder. Entonces, para empezar a responderlo, pues vamos a dibujar este circuito de una manera un poquito diferente. Aquí tenemos la fuente de voltaje de 480 volts, ¿vale? Con un ángulo de 0 grados. ¿Por qué es los 0 grados? Porque es la referencia. Aquí vamos a tener una impedancia que básicamente vale 0.18. Voy a borrar porque no va a caber, ¿no? Mejor primero escribo los números y después hago el cuadradito, ¿no? 0.18 más 0.24J. Y con la carga, que ya vimos que vale 4 más 3J. No utilizamos en electrónica para el número imaginario la I porque se puede confundir con la corriente, ¿de acuerdo? Entonces le ponemos una J. Si ustedes se fijan, es un circuito en serie. Imagínense que esta es una resistencia R1 y esta es una resistencia R2. Entonces, para saber el voltaje en dos resistencias que están conectadas en serie a la fuente, pues lo más sencillo es utilizar el divisor de voltaje. El divisor de voltaje nos dice que el voltaje de carga va a ser igual al voltaje de entrada, que son los 480 volts con el ángulo de 0, por la impedancia en la que quiero saber el voltaje, que es la de 4 más 3J, sobre la suma de las dos impedancias en serie, que sería 0.18 más 0.24J. 4 más 3J. ¿Vale? Ahí están las dos. Esta es la impedancia de la línea y la impedancia de la carga. Ok. Pues es complicado multiplicar en complejo, entonces por lo tanto lo pasamos a su fasor. El fasor es esta forma, recuerden, una magnitud y un ángulo. Entonces vamos a transformar a la carga en su fasor. Por lo tanto, Z carga va a ser igual a, en el fasor, la magnitud, le voy a poner M, va a ser igual a, este es el teorema de Pitágoras normal, 4 más 3 al cuadrado. ¿Sale? Y el ángulo, θ, siempre va a ser igual a la tangente a la menos 1 de la parte imaginaria sobre la parte real. Por lo tanto, la z de la carga va a ser igual a tener 4 al cuadrado, que nos da 16. Sería la raíz cuadrada de 16 más 9, que me daría un 25.
y esto es igual a 25, la raíz cuadrada es 25, ¿sale? Y el ángulo, pues yo ocupo una calculadora, entonces voy a sacar la calculadora de Windows, porque no es una calculadora, ¿no? No me lo sé de memoria el de 3/4. Sería 3 entre 4, sería 0.75, la función trigonométrica es la tangente a la menos 1, y me quedaría 36.87, ¿no? Ya redondeando. Vamos a ver si me deja escribir aquí. Sí me deja escribir, fíjense, pero no están habilitados el borrador y eso, entonces eso a veces no lo complica. Entonces va a dar 37 punto, no me acuerdo cuánto dije, punto 87. Entonces a ver si no me equivoco mucho. Por lo tanto, z carga es igual a 5 con un ángulo de 37.87. ¿Sale? Multiplicar acá también está complicado, entonces también hay que hacer lo mismo, ¿no? Z línea lo voy a poner acá. Ay, disculpen que me mueva tanto, pero bueno, de posición, ¿no? Z línea va a ser igual a la magnitud que tenga, que va a ser igual a la raíz cuadrada de 0.18 al cuadrado más 0.24 al cuadrado. Y el ángulo, pues también va a ser igual a la parte imaginaria, a la tangente a la menos 1 de la parte imaginaria, que es 0.24, sobre la parte real, que es 0.18. Esto nos va a dar igual a, vamos a sacar la calculadora, 0.18 al cuadrado más 0.24 al cuadrado. Nos da ese resultado, 0.09. Le sacamos la raíz cuadrada y me da 0.3. ¿Vale? Es decir, tiene una magnitud de 0.3 con un ángulo de, lo voy a poner, de 0.24 entre 0.18. Es igual a 1.33. Sacamos la segunda función trigonométrica, que es la tangente a la menos 1, y me da 53.13. ¿Sale? 53.13 grados. Por lo tanto, z línea es igual a 53, perdón, aquí ya me equivoqué, 5 ángulo de 53.13. Y van a preguntar si esto para qué, profe. Pues porque es mucho más fácil multiplicar y dividir números en fasor, esto es la representación fasorial, que números en la representación rectangular como estos. ¿Sale? Entonces tendríamos que B carga va a ser igual a 480 ángulo de 0 grados, que multiplica a 5 ángulo de 37.87 grados sobre perdón, aquí z línea no es 5, z línea es 0.3. Ahí disculpen, 0.3 espérenme porque se me está trabando un poco la computadora. Déjenme que se destrabe, ya creo que ya se destrabó. No estaba aquí. Oh no, se me ha borrado. Oh no, se me borró. Y como que se trabó. Ay, bueno, déjenme rápido lo recuerdo, ¿no? Entonces, ¿cómo estaba?
Lo primero era ver los ejercicios, entonces sería... Lo más que creo que ustedes lo pueden regresar el video o algo así, ¿no? Entonces, si no mal recuerdo era... Ah, bueno, por lo menos ya están activadas las cosas. Sería B carga era igual a 480 ángulo de 0 por 5 ángulo de... Déjame ver si lo guardo en el... aquí en el... Se supone que se puede ver el historial, ¿no? Entonces sería ángulo de... Sí, aquí está, ¿no? De 36.87. Que eso es lo que valía... perdón, no es B. Es... Z carga. ¿Vale? Valía esta cantidad, ¿no? Porque era 4 más 3J. Por lo tanto me salía 5 ángulo de 36.87 grados. Y Z línea. Z línea era igual a 0.18 más 0.24J y nos daba, aquí lo tengo en la calculadora, es lo bueno, se quedó en el historial, 0.3 con un ángulo de... No alcanzo a sacar el ángulo, pero bueno, 0.3 con un ángulo de lo saco aquí, 53.13, porque es el valor que estoy buscando ahorita, ¿no? 53.13 grados, ahí está. Okay. Entonces lo dividíamos entre la impedancia de la línea, que son 0.3 ángulo de 53.13 por 5 ángulo de 36.87. Sí, está bien, ¿verdad? Ah, perdón, pero aquí no es el... Ay, no, aquí ya hicimos algo mal. Bueno, déjenme lo borro. Porque aquí no es una multiplicación, es una suma. Entonces me conviene sumarlo en... Ya no sé si lo dije bien en la parte pasada del video, ahorita lo checo. Pero si no, el divisor de voltajes con la suma de las impedancias, ¿no? Entonces serían la impedancia de la línea, que son 0.18 más 0.24J, más la impedancia de la carga, que es 4 más 3J. Entonces esto sí es más fácil sumarlo en rectangulares y después convertirlo a fasor. Nos quedaría esta sumita nada más, esta parte de aquí. Nos quedaría 4.18 más 3.24J. Y al pasarlo a fasor, nos va a quedar como 4.18 más 3.24. 4.18 al cuadrado más 3.24 al cuadrado me da 27.7. Raíz cuadrada de eso, 5.28. Ángulo de... recuerden, es la parte imaginaria, 3.24, entre la parte real, que es 4.18. Y eso me da un total de 0.7711. Le sacamos la tangente a la menos 1 a ese valor y me da de 37.78, ¿no? 37.78 grados. Ahora sí, el voltaje en la carga va a ser igual a 480 ángulo de 0 grados por 5 ángulo de 36.87
sobre 5.28 ángulo de 37.78. ¿Y esto qué nos va a dar igual? Que es bien fácil multiplicar y sumar fasores, ¿no? Perdón, multiplicar y dividir fasores. En la multiplicación de fasores simplemente se multiplican las magnitudes y se suman los ángulos, por lo tanto me quedaría 5 por 480, que es igual a 2400, ángulo de 36.87. ¿Por qué 36.87? Porque lo estoy sumando. 0 más 36.87, pues me da esto. Entre 5.28, ángulo de 37.78. Y ahora, ¿y eso cómo se hace, profe? Pues bien sencillo. Simplemente en la división de fasores dividimos las magnitudes y restamos los ángulos. Entonces me sale 454, perdón. No lo vi bien. 454.54. Ángulo de, pues la resta de estos dos me va a dar menos, mejor lo sacamos a la calculadora para no regarla, 36.87 menos 37.78, menos 0.9, ¿no? Y aquí está. Este es el voltaje en la carga. Si ustedes se fijan, si vemos que el voltaje de entrada son 480 volts, pues aproximadamente 30 volts se perdieron en algún lugar, ¿sale? En la línea, bueno, y lo típico es que se pierdan en la línea, ¿no? En la línea de transmisión ese voltaje se perdió ahí, ¿no? Y vean también este dato de acá es curioso, el menos 0.9, eso quiere decir que si yo tengo el voltaje de línea con fase 0, ahí está, ¿sí? El voltaje ¿cómo le pusimos? Sí, creo que dice voltaje bueno, el voltaje de entrada, ¿no? De los 480 con ángulo de 0, la salida está adelantada 0.9 grados, ¿sale? Y aparte de que está más chiquita que la entrada, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Esto es a lo que se le conoce como un desfasamiento y eso es provocado por la línea de transmisión también. Bueno, lo otro que nos piden son las pérdidas en la línea de transmisión, ¿de acuerdo? Entonces, voy a dibujar el circuito equivalente aquí mismo para aprovechar un poquito de espacio que obtenemos ahorita, ¿no? Ahorita ya sabemos que tenemos esta impedancia Z línea, tenemos lo que es Z carga. Y como tenemos esas dos también, para el divisor de voltaje ocupamos la suma de las dos, entonces ya tenemos también ¿cómo se dice? Esto reducido, ¿no? Ya las sumamos, las podemos sumar. Entonces, yo tengo mi fuente de voltaje en paralelo con una impedancia equivalente, ¿no? Que es la suma de la de línea con la de la carga. Y eso me daba en coordenadas rectangulares 4.18 más 3.24 y en fasor 5.28, ángulo de 37.78. Voy a usar el fasor 5.28 y 37.78. Soy malísimo, se me olvidan las cosas. 5.28 es más fácil y mejor. Usamos la tecnología, ¿verdad? Creo. No me deja. Me pide que lleve todo esto. Con el lazo. Aquí está. Me llevé uno de más. Ahí está, ¿no? Control C.
control V, y aquí está, ¿no? Esta es mi impedancia equivalente. Ahí está. Entonces yo ya puedo saber cuánta corriente fluye aquí, porque simplemente sería el voltaje, que son los 480 ángulo de 0 grados, entre la resistencia, ¿no? Recuerden que la corriente por la ley de Ohm es voltaje entre resistencia. Aquí no tenemos una resistencia como tal, ¿eh? La resistencia solamente es la parte real de una impedancia. Entonces me quedaría igual a 480 ángulo de 0 entre 500.28 ángulo de 37.78 grados. Es una división, por lo tanto me quedaría 480 entre 5.28, 80 entre 5.28, 90.9, ángulo de menos 37.78. Y esta es la corriente que entrega la fuente, ¿no? Lo que en el dibujito, si ustedes se ven del principio, se llama IG, o la corriente del generador, ¿no? Entonces ya tengo esto. Ahora yo voy como los cangrejitos. Yo ya sé que esta impedancia equivalente pues salió de la suma de esta impedancia, que es la impedancia de línea, con la impedancia de la carga. Y yo ya sé que por aquí, por todo este circuito, pasa I, la que acabo de encontrar, la de 90.9 ángulo de menos 37. Entonces, cosa curiosa, como me piden las pérdidas en la línea, solamente sacamos pérdidas reales, por lo tanto, es básicamente la magnitud de mi fasor por la resistencia que tiene la impedancia de línea, es decir, no me meto con la parte imaginaria. Entonces, las pérdidas van a ser igual a, bueno, las pérdidas normalmente son, o la potencia es igual a I cuadrada por R, ¿sale? Aquí se fijan es fasorial, pero yo nomás quiero las pérdidas reales o las pérdidas que son potencia real en esta línea de transmisión. Por lo tanto, yo solamente saco las pérdidas, para que sean watts, solamente las saco como las pérdidas. Va a ser igual a la magnitud de la corriente que circula ahí, 90.9 al cuadrado, por la pura parte real, la pura parte resistiva de la línea, que en este caso vale 0.18. Aquí se ve, ¿vale? Entonces serían 0.18. Entonces me quedaría 90.9 al cuadrado por 0.18. Y me sale que de pérdidas, solamente en este circuito, en la pura línea de transmisión, hay aproximadamente 1487.3 watts, ¿vale? Pues imagínense, es bastante pérdida, ¿no? Para este circuito. Recuerden que el objetivo es que la potencia, toda la potencia que puede generar válgame la redundancia, el generador se vaya a la carga. Y aquí simplemente en la línea yo tengo unas pérdidas de 1487 watts, ¿no? Si se acuerdan de la cerveza que vimos en el video anterior, pues quiere decir que de toda la potencia que yo le estoy entregando en el generador, solamente estamos aprovechando esta partecita y todo lo demás se hace espuma. Entonces, aquí está. Este resultado se me hace que es correcto. Vamos a resolver el inciso B. El inciso B ya es un poquito más complicado porque vean lo que tiene. Ya tiene un transformador elevador en este punto, ¿vale? Y un transformador reductor en este punto. Entonces, en la teoría significa que esto debe ser mucho más eficiente que esto, ¿no? Porque habíamos dicho en la clase pasada, en el video pasado, que elevar el voltaje y mandarlo por una línea de transmisión reduce las pérdidas. Entonces eso es lo que me importa a mí, ¿no? Vamos a ver si es cierto que lo reduce. Entonces el inciso B me dice, suponga que un transformador elevador de 1 a 10
se coloca en el extremo del generador de la línea de transmisión y que un transformador reductor 10-1 se coloca en el extremo de carga de la línea de transmisión. ¿Cuál será ahora el voltaje en la carga y cuáles serán las pérdidas en la línea de transmisión? ¿Ok? Vamos a ver qué pasa. Me voy a llevar el dibujito porque siempre sí se ocupa, ¿no? Creo que puedo agarrarlo como si fuera en el lazo. No, no creo poder, déjenme ver. Ay. No me deja agarrarlo. Entonces, déjenme ver cómo lo puedo pasar acá para verlo. Bueno, lo voy a dibujar más rápido, ¿no? Creo que me tardaría menos. Si no me equivoco en nada, pues tenemos el mismo voltaje de entrada. Un transformador, me quedó re feo ese, espérenme. Me quedó muy feo ese transformador. Bueno, no va a quedar mucho mejor, pero espero que se entienda. Así, con el mismo puntito. Luego aquí tenemos una resistencia, un inductor. La resistencia vale 0.18 y el inductor vale 0.24, si no me falla la memoria J. Y eso está conectado a otro transformador con el puntito igual. Así. Y aquí está la carga, ¿no? Que esta carga vale 4 más 3J. ¿Sale? Desde aquí ya vamos a poder empezar a ver el planteamiento del problema, ¿no? Este sí está un poco más complejo. Primero vamos a tener que reflejar esta carga en el secundario, en el primario de este transformador, para entonces dejar un circuito, para dejar un circuito parecido a este. Puntito, puntito. La impedancia de la línea con la impedancia reflejada de la carga aquí. ¿Sale? Ahí está. Después vamos a tener que sumar estas dos para dejar el circuito más o menos así. Puntito, puntito. Son solamente una carga para este transformador y después vamos a tener que reflejar este en el primario del transformador para solamente dejar este circuito aquí. Entonces sí es un trabajo más o menos complicado y de aquí sacar ahora sí la corriente que entrega el generador. ¿Vale? Dije. Entonces sí es un proceso más o menos complejo, pero yo creo que sí lo vamos a poder hacer, ¿no? Este es Z línea. Este es ZL pero reflejada en el primer transformador. Esta es la equivalente de Z línea más ZL', y esto sería Z, bueno, la suma de estas dos, pero reflejadas en el primario de este otro transformador, ¿no? de T1. Si les pusiéramos nombre sería T1, T2, T1, T1 y luego no vamos a tener nada, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a empezar a hacer. Entonces, primer paso, hay que reflejar esta parte de aquí hacia el primario de este transformador, hacia el primario de T2. Y si ustedes se acuerdan, hay una fórmula para eso que está aquí, ¿no? Yo la quiero reflejar hacia allá, pues tengo que hacer A cuadrada por ZL, ¿de acuerdo? Entonces esta ZL' que tengo aquí la voy a poner en azul para que se vea un poquito mejor. ZL' debe de ser igual a la relación de transformación al cuadrado por la carga. ¿Cuál es la relación de transformación de este? Pues este es, se me había olvidado, ¿no? Este es un 1 a 10 y este es un 10
a 1, ¿no? 10 a 1, olvídenlo. Bueno, aquí me faltan como si fueran 2 puntitos. ¿Ok? Entonces, esto está. Por lo tanto, ZL' va a ser igual a 10 sobre 1, que es la relación de transformación. Siempre este de acá arriba es el primario y este de acá es el secundario. Por ZL, y ZL vale 4 más 3J. Lo que va a dar que ZL' es igual a 40 más 30J. Ah, no, me faltó el cuadrado, perdón. Eso pasa cuando no ves bien, entonces... Discúlpenme, no son 4. No son 40. Son 400 más 300J. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, ya tengo ZL'. Ya lo puedo sumar con Z línea. Y me quedaría 400.18. Esta suma, estamos aquí. 400.18 más 300.24. ¿De acuerdo? Y esto me va a dar igual a... bueno, J. Esto me va a dar igual a... Pues creo que no es necesario que lo transforme a Fasor, ¿no? Creo que esto está bien. Ya tenemos este valor de aquí. Ahora hay que reflejarlo acá. Entonces, si yo lo reflejo en este punto, vean que la relación de transformación ahora es diferente. ZL' es igual a 1 sobre 10 al cuadrado, que multiplica a 400.18 más 300.24J. ¿Y eso a cuánto me va a dar igual? Lo voy a poner acá arriba, que me sobra un poquito de espacio. Me quedaría que esto es 0.1. Déjenme lo hago. Serían 0.1 al cuadrado, nada más para asegurarme, porque luego la riego, por 400.18. Esto me da igual a 4.018. Bueno, 4.0018. 0018 más 300.24 por 0.01 es igual a 3.0024 J. ¿Vale? Este es el valor que estamos viendo reflejadas. Todas estas cargas se están reflejando en el primario del primer transformador T1 como 4.018 más 3.024. ¿De acuerdo? Entonces, ya. Este valor que es, déjenme lo anoto mejor. Déjenme primero borro esto. Que es 4.0018 más 3.0024J. Es la resistencia, bueno, la impedancia para ser más propios, que ve la fuente. ¿Sale? Debido a todos los transformadores, 4.0018. Siempre me pasa lo mismo, ¿verdad? Primero dibujo el cuadrito en vez de primero poner todo el valor. 4.0018 más 3.0024J. Disculpen un poco la letra, la verdad es que todavía no me acomodo a escribir muy bien con esto. Con 480 ángulo de 0 grados. ¿Ok? Pues yo puedo sacar luego la corriente de aquí. Y la corriente de aquí va a ser igual a la IG que arroja el generador, sería igual a el voltaje, 480 ángulo de 0, sobre este valor, pero pues, ya hay que convertirlo de una vez a Fasor, ¿no? Ya no lo voy a anotar porque espero que sí quede claro más o menos cómo se convierte, que sería 4.0018 al cuadrado más 3.0024 al cuadrado
y la raíz de esto, aquí está, 5.002, ¿no? 5.003. 5.003, ya redondeándolo un poquito más. Déjenme verifico. Sí, más o menos. Ángulo de parte imaginaria sobre parte real y tangente a la menos 1, ¿de acuerdo? Sería 3.0024 entre 4.0018. Esto es igual a eso. Segunda función, tangente a la menos 1, 36.88, ¿no? 36.88 grados. ¿Listos? Por lo tanto, IG va a ser igual a 480 entre 5, bueno, 5.003 entre 5.003 sería 95.94, ángulo de menos 36.88. Ahí está. Entonces, esto es IG. Y ahora sí vamos como los cangrejitos. Pues yo tengo que saber ahora si yo ya encontré esa carga, esa corriente que está aquí, pues ahora la tengo que reflejar en el secundario del transformador, ¿no? Recuerden que en el secundario del transformador está Z línea, del primer transformador, perdón, y ZL'. Entonces ahí vamos como cangrejitos, ahora vamos para atrás. Y si ustedes recuerdan bien, pues también hay una fórmula que nos relaciona la corriente en el primario con la corriente en un secundario, y es esta, ¿no? La corriente del primario sobre la corriente del secundario es igual a 1 sobre la relación de transformación. Y recuerden que la relación de transformación es NP sobre NS. Entonces, es NP sobre NS. Entonces, habíamos dicho que entonces, déjenme lo busco el plumón, aquí está. Sería que IP sobre IS es igual a 1 sobre A. Que es la inversa de esto. Por lo tanto, IS para este ejemplo sería igual a, hacemos un despejito sencillo, me quedaría igual a sobre IS. Entonces me quedaría igual a IP por A. Y A vale 10 sobre 1. No, perdón, al revés, 1 sobre 10. ¿No? Porque son las vueltas en el primario sobre las vueltas en el secundario. Entonces el primario tiene una vuelta y el secundario tiene 10, ¿no? Es lo que nos dice la relación de transformación. Entonces me quedaría que IS, y recuerden que en un transformador ideal como son estos, no afecta, el ángulo no se ve afectado, ¿de acuerdo? Entonces me quedaría nada más IP sobre 10, me quedaría 9.594, ángulo de menos 36.88, ¿vale? Esto es IS, es decir, la corriente que está por aquí. Por lo tanto, ya podemos sacar las pérdidas en Z línea, porque recuerden que las pérdidas es igual a la corriente que circula por ahí, que es IS al cuadrado, por la resistencia, que ya sabemos que es Z línea. Entonces vamos a hacer esto de una vez. Solamente la parte real, acuérdense, solamente la magnitud por la impedancia, por la parte real de la impedancia de Z línea. Entonces me quedaría, perdón, aquí me faltaría, ¿no? Parte real de Z línea. Entonces las pérdidas van a ser igual a IS al cuadrado, que me quedaría 9.59, 4 al cuadrado, por la pura parte real, que serían 0.18,
ohms. Déjenme borro aquí. Y eso nos daría igual a 9.594 al cuadrado por 0.18. 16.56 watts. Entonces vean cuánto nos ahorramos de pérdidas solamente poniendo un transformador elevador aquí. ¿Sale? De las 1487 watts de pérdida, pues solamente tenemos ahora 16.56 watts. ¿Sale? Entonces vean que es una ventaja enorme, enorme, enorme. Y ahora lo otro que nos pregunta es el voltaje. Entonces déjenme inserto más nuevas de estas diapositivas. Y nos pide el voltaje en la carga. Pues de nuevo ya sabemos cuánto vale bueno, ahora lo que tenemos es que el dibujito que tendríamos aquí sería algo así, ¿no? Aquí tenemos el primario del T1, el secundario de T1, la Z línea, el primario, perdón, del T2, me faltaban los puntitos, y la impedancia y la carga ZL. Yo ya sé cuánto vale la corriente que está aquí, pues vale a la que le llamamos IS, ¿vale? Ahora tengo que saber cuánto es la corriente que vale acá. Pues es bien sencillo, porque esta corriente, recuerden que tenemos la relación muy sencilla que dice que IP sobre IS es igual a 1 sobre A, donde A es la relación de transformación. Me faltaron los puntitos, ahí está. Entonces yo ya tengo IP para este transformador que sería IS, y voy a encontrar IS para este transformador T2. Mejor le voy a poner de hecho un subíndice 1 para que se entienda. Entonces IS1 sería igual a la corriente del primario del transformador 2, ¿no? Pues aquí para ponerle 2 así. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces es lo mismo, nomás para que se trate de ejemplificar un poquito más. Entonces yo ya tengo IP2. Por lo tanto, IS1 vale, bueno, esta valdría 9.594, ¿verdad? 9.594, ángulo de menos 36.88. 9.594, ángulo de, se me olvida el ángulo, de menos 36.88. Menos 36.88. .88. Sí, es 0.88 grados. Ahí está. Esto es lo que vale este valor. ¿Qué es lo que está aquí? Es este. Ok. Pues vamos a poner cuánto valdría IS2. ¿Vale? Pues IS2 debe ser igual a IP2 por A. ¿Vale? Que es igual a tener 9.594 ángulo de menos 36.88 grados por la relación de transformación. El primario aquí vale 10 y el secundario vale 1. Por lo tanto me quedaría 95.94 ángulo de menos 36.88. Recuerden que aquí nada más multipliqué la pura magnitud. Esto es un número real, no tiene parte imaginaria, por lo tanto nada más se multiplican las magnitudes, ¿no? Entonces ya sé cuánto vale IS2. Y el voltaje en la carga, por la ley de Ohm debe ser la corriente en la carga, que es IS2, por la impedancia de carga. Y esto va a darme igual a 95.94 ángulo de menos 36.88, que multiplica, voy a poner abajo, aunque sabemos que está multiplicando, ¿sale?
a la impedancia de carga, y esa impedancia de carga según nuestros cálculos anteriores vale 5 ángulo de 36.87, ¿sale? Es 4 más 3J, esto ya lo habíamos hecho. 5 ángulo de 36.87, 5 vale 5 ángulo de 36.87 grados. Y pues bueno, se están multiplicando, estamos de acuerdo, por lo tanto las magnitudes se multiplican y los ángulos se suman. Pues el voltaje de carga va a ser igual entonces a 95.94 por 5, que me da 479.7. 479.7 ángulo de, pues prácticamente la suma de menos 36.88 con 36.87 da 0 grados, ¿no? Entonces noten que yo le inyectamos desde el generador 480 volts y vean cuánto se cayó en la carga, ¿no? Si ustedes lo comparan con el ejercicio sin transformadores, pues van a notar una caída tremenda, ¿no? En el ejercicio sin transformador, si no mal recuerdo, se caía casi 30 volts, ¿no? Y bueno, pues ahora vean que el transformador ayuda a que la caída de voltaje no sea significativa y a que las pérdidas en la línea pues tampoco sean significativas. De ahí la importancia de trabajar con transformadores cuando estamos hablando de sistemas de distribución de energía eléctrica. Pues bueno, espero que le hayan entendido el ejercicio. Está laborioso, pero creo que no es complejo. Recuerden que si ustedes tienen alguna duda me pueden hacer preguntas. Y bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Nos estamos viendo.